Hoy venimos al canal para una ocasión muy especial y es que hemos tenido el placer de hablar con Miguel Lourenço Pereira. Desde aquí le agradezco una vez más que se haya pasado por el canal, por Ventana Internacional, para hablar de una selección que marcó época, sin duda alguna, la Portugal, que se presentó al Mundial de Inglaterra de 1966, siendo este su primer mundial en el que participaba y donde consiguió quedar tercero. Es en este campeonato del mundo donde vemos una de las actuaciones más exuberantes y magníficas de la historia de los mundiales de fútbol, y es la de Eusebio ante Corea del Norte. Sin duda alguna, si había algún jugador de la época que rivalizaba con Pelé por ser el mejor jugador de esa época, era Eusebio da Silva, dentro de una Portugal dotada de nombres clave como por ejemplo Coluna, también mozambiqueño, y jugadores arriba como Torres, como Simões, como José Augusto. Una selección muy completa y que dio mucho que hablar. Yo no quiero enrollarme mucho más, no vamos a tener más de introducción, vamos a ir directamente con la conversación después del opening del canal y espero que os guste, porque la verdad es que es un placer, un auténtico placer aprender de gente que sabe tantísimo sobre fútbol histórico, y como digo, es un auténtico placer tenerlos por aquí. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Bueno, pues como veis, hoy aquí tenemos un invitado muy especial. Se trata de Miguel Lourenço, ni nada más menos, para hablar de la Portugal, del Mundial de Inglaterra de 1966. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Cristian. Viene Miguel vestido para la ocasión, como no, con esa camiseta de Portugal, evidentemente. Ha venido bien preparado. Y nada, pues vamos a entrar en materia. Hablamos de una selección portuguesa que compadece en su primer Mundial, el de 1966. Y es verdad que viene precedida de unos éxitos, los primeros éxitos importantes a nivel de clubes de Portugal. Hablamos del Benfica, ese Benfica de Bela Gutmann. Pero es verdad que esa selección portuguesa estaba entrenada por Otto Gloria, el entrenador brasileño que había pasado tanto por Benfica como por Porto, como Sporting de Portugal. Yo creo que pocos entrenadores más conocedores o mejores conocedores del fútbol portugués que él, ¿no?, para dirigir a la selección. Sin duda. Portugal llevaba ya unos años que no rendía en las competiciones internacionales como ya estaba haciendo a nivel de clubes. Portugal gana Benfica la primera Copa de Europa en el 61, al Barcelona, luego gana el 62. No obstante, la selección no se logra clasificar al Mundial de 62, aunque el equipo básicamente era muy parecido al que jugó el Mundial de 66, un poco más joven. Tampoco se clasifica para la fase final de la Eurocopa del 64, aunque ahí, como solo eran 4 equipos, se pueden tener un poco más. Y la verdad es que era una selección que ya había ganas de verle en un gran parque internacional. Y Otto Gloria, que era el entrenador de campo, porque luego había Manuel Afonso, que era el seleccionador, el encargado de seleccionar, como por entonces se llevaba una persona más técnica que encargaba la parte burocrática de la selección, y un entrenador de campo, en este caso Gloria, era realmente la figura clave, porque digamos que Otto Gloria empieza un poco lo que luego va a recoger Bela Gutmann. Su llegada al Benfica a mitad de los años 50 implica un cambio drástico en el club. Hasta ese periodo, digamos, el club más grande del fútbol portugués podría ser el Sporting de Portugal, y Otto Gloria empieza a cambiar un poco el ciclo. Con el Benfica empieza a profesionalizar el club, empieza a dar muchas oportunidades a jugadores que venían de África, de las colonias africanas que por entonces tenía Portugal, casos de Coluna, casos de Aguas, que van a ser figuras claves en ese Benfica. Y a cuando deja el puesto a final de la década lo coge Gutmann, que viene de ser campeón con el Porto, de muchas ideas tácticas, tanto de su Hungría natal como también del fútbol sudamericano, porque había pasado por el São Paulo, y ya es esa mezcla de la escuela brasileña de Gloria y las aprendizajes de Gutmann que da origen a ese Benfica bicampeón de Europa, finalista en varias ediciones más en esa década, y por supuesto el baluarte de la selección portuguesa en esa Copa del Mundo. Sí, efectivamente, porque el Benfica, digamos, arrasa a la cuestión europea a comienzos de esa década. Es verdad que luego es que compadece en 5 de 10 finales. Lo hablamos hace bien poquito en el Ring Café, donde estuviste tú también como invitado, y con Miguel. Un saludo para él desde aquí.
Y también te quería comentar que esa Portugal, bajo mi punto de vista, atacaba bastante mejor que defendía. Y bajo mi punto de vista también, yo creo que la figura del portero influye bastante, porque no vemos a Costa Pereira, el portero del Benfica con la selección portuguesa, sino vemos a otros dos porteros. La verdad es que yo creo que eso, a nivel de seguridad defensiva, yo creo que incide bastante en el equipo, porque tampoco, recordemos, estaba Germano, que solo jugó el encuentro ante Bulgaria, el único encuentro en el que Portugal no encaja goles. Yo creo que esa concatenación de acontecimientos, de no estar Costa Pereira, uno de los mejores porteros de aquella década de los 60, con el Benfica, y tampoco Germano, líder y bastión defensivo de esa Portugal, yo creo que merma defensivamente a la selección. Sí, Portugal siempre tuvo muchos problemas a nivel defensivo y de hecho esa selección básicamente es del centro del campo en adelante es Benfica, son 6 jugadores del Benfica, 5 más Jaime Grasa que va a fichar por el Benfica ese mismo año, o sea que al final es la misma estructura, pero la defensa es un baluarte del Sporting de Portugal, Sporting que había ganado la Recopa hace 2 años también, otro título más europeo para el fútbol portugués y que había sido el campeón liguero ese año y tenía dos laterales que eran por un lado Alexandre Batista y en la izquierda Hilario, que era compañero de Eusebio de Mozambique, que eran centrales laterales con mucho recogido ofensivo, y 2 centrales que solían jugar Vicente del Belenenses, que era el hermano pequeño de Matateu, que digamos que es la primera gran estrella del fútbol africano en Portugal, un pre-Eusebio, digamos, y luego el otro debería de ser Germano. ¿Qué pasa? Germano ya es bastante mayor, es el 66, o sea, está entrando ya en la treintena, venía ya un poco ranqueante de varias lesiones y al final no puede jugar todos los partidos, entonces van jugando varios jugadores al lado de Vicente, juega José Carlos del Porto y juega también Festas. Entonces al final son jugadores que no están tan entrosados y la figura de Costa Pereira tampoco era muy unánime. Lo que pasa es que Costa Pereira venía de una final de Copa Europa con el Inter donde no quedó muy bien en la fotografía, había dejado de ser convocado a la selección, José Pereira tampoco daba muchas garantías, de hecho se solía decir entonces que el mejor portero de Portugal era Américo, que era del Porto. Lo que pasa es que el Porto por entonces no tenía un peso importante y a la hora de hacer las selecciones sabemos muy bien que a veces también hay otros temas por detrás, más que el tema deportivo. Entonces Américo realmente es convocado, está en Inglaterra pero no juega. Y realmente Portugal, sobre todo en el partido contra Inglaterra y en la primera media hora contra Corea, se ve claramente que es un equipo de mucha fragilidad defensiva y realmente es Eusebio el que saca siempre adelante el equipo cuando tiene problemas. Sí, todo lo contrario, precisamente como comentabas en aquella semifinal, que era esa Inglaterra, que encaja el primer gol de todo el campeonato mundial, precisamente ante Portugal en las semifinales. Eran, junto con Jackie Charlton y Bobby Moore, era una selección increíblemente buena en ese apartado defensivo. Y luego ya, si hablamos de esa selección portuguesa de 1966, tenemos que tener en cuenta que en la fase de grupos le toca un grupo bastante complicado, junto a Hungría, Brasil y luego, es verdad, una más débil, Bulgaria. Ya un poquito alejándonos de Portugal, te quería preguntar por aquella Brasil que compadece en 1966, porque es verdad que viene de ganar 2 campeonatos del mundo y en el tercer partido de la fase de grupos es un todo o nada contra Portugal, y Portugal acaba ganando una Brasil que es verdad que podía llegar un poquito mermada, sobre todo por los problemas físicos de Pelé y por varios aspectos más, ¿verdad? Sí, al final es un grupo de la muerte. El término grupo de la muerte es algo que viene de los años 80, de ese mítico grupo del 86 con Alemania, Dinamarca y Uruguay, pero hablando de grupos de la muerte en el contexto de los 60, en ese mundial, Portugal, pues el peso que tenía de Benfica, Brasil porque es la bicampeona del mundo, Hungría porque venía de jugar las semis de la Eurocopa y tenía muy buena generación, pero es que Bulgaria, que era un poco el equipo más débil, había ganado a Portugal en la clasificación para la Eurocopa del 64, o sea, era un poco la bestia negra de Portugal y de hecho se va a cargar Portugal una vez más en el 68 y en la clasificación para el Mundial del 70, o sea, es un poco un equipo al que Portugal solo puede ganar justo en el Mundial del 66. Entonces, y sobre todo porque tenían a Asparukov, un jugador muy potente y que es uno de los grandes delanteros de final de los 60. Entonces es un grupo muy complicado y sobre todo para Brasil, que llega en muy malas condiciones físicas con sus principales jugadores muy ya con problemas, sobre todo Garrincha más que Pelé incluso, porque Pelé se lesiona en el Mundial, pero es que Garrincha ya arrastraba lesiones de antes. Y realmente, históricamente es un hecho. Brasil jamás ha perdido un partido oficial en que hayan jugado Garrincha y Pelé a la vez de titulares. Jamás. Pero es que en ese Mundial solo juegan un partido los dos. Claro. Es justo el partido contra Bulgaria que ganan. En el partido contra Hungría juega Garrincha pero no juega Pelé. Y en el partido contra Portugal juega Pelé pero no juega Garrincha.
Entonces ahí ese Brasil dependía mucho de que los dos genios estuviesen, porque realmente era una generación venida a menos en comparación con el 62. Había muchos jugadores que luego van a brillar en el 70, pero que el seleccionador todavía no confía en ellos y no son titulares, jugadores importantes. Y en el fútbol brasileño en los 60 es un fútbol de lo mejor que había en el mundo. De hecho, es muy complicado encontrar una liga más potente que los estaduales Paulista y Carioca de los 60. Pero realmente esa selección nunca llegó a cuajar. Y depender mucho de un genio como Garrincha y de un genio como Pelé y que luego físicamente no estén bien, pues fue un problema. Y la verdad es que la Eurocopa del 66 fue muy física, no tan agresiva como el 62, pero sí que fue muy física. Y los marcajes al hombre, a Pelé sobre todo, hicieran merma, y el partido de Portugal en eso fue evidente como le dejaran un poco fuera de juego, sobre todo Vicente, con un par de entradas que hoy por hoy serían en roja directa desde el primer momento, y eso, claro, ayudó un poquito también a que Brasil se quedase dominado en las fases. Totalmente. Llama la atención ver en el banquillo, aparte de la generación que en el 70 era campeona de Brasil, pero claro, es como tú has comentado, era una generación que venía pujando desde atrás y aún el seleccionador no tenía la suficiente confianza en ellos. Y ya creo que toca hablar de la gran figura de Portugal en ese Mundial 66, es Eusebio. Yo te quería hacer una pregunta directa. ¿Has visto tú, o bajo tu punto de vista, hay alguna actuación más portentosa que la de Eusebio ante Corea del Norte en un mundial? Porque es que hablamos del jugador total, muy asimilado, por así decirlo, o si hay que compararlo con un jugador más actual, con Ronaldo, por esa potencia física, por esa potencia sobre todo también en el disparo, cómo se movía por todo el flanco atacante, luego utilizaba las dos piernas. Es curioso como en el mundial podíamos ver disparar con la derecha, lanzar corners con la izquierda. Era un jugador súper dotado, Eusebio. Sin duda, o sea, Eusebio, probablemente solo hay 3 jugadores que han sido tan dominantes en una Copa del Mundo como Eusebio, que son Maradona en el 86 y Garrincha en el 62. Yo creo que es el top 3 de la historia de los mundiales. No significa que sean los mejores jugadores, pero sí su presencia y su impacto en su equipo y los partidos fue determinante. Y Eusebio era Pelé. O sea, vamos a ponernos en ese término, porque realmente Pelé era un jugador sobredotado a todos los niveles, es un jugador físicamente potentísimo también, muy técnico, muy inteligente, pero es que Eusebio era todo eso. La diferencia, pues que con Brasil Pelé montó una leyenda potentísima, merecidísima, por cierto, pero es que Pelé más o menos del 63 hasta 70 es un jugador que no es tan dominante a nivel mundial como nos podemos creer. Y en esos años, entre el 61 y el 67, la gran figura del fútbol mundial es Eusebio. Es un jugador que domina todo, y si no son las sucesivas lesiones de rodilla que va teniendo y que le van a mermar mucho a final de la década, ya a inicio de los 70, cuando todavía le quedaba cuerda para gato, al final es un jugador determinante. Y lo que hace en ese mundial, de verdad, Garrincha lo había hecho un poco en el 62, pero no tanto. Lo que pasa es que es un jugador más desequilibrante, no tanto a través del gol, sino a través del regate. Lo que Maradona va a hacer desde el liderazgo, puro y duro en el Mundial del 86, Eusebio te lo hace desde el gol. Y la fase de grupos de Portugal, justo los 2 primeros partidos, los solventa casi sin necesitar de Eusebio, porque ganan a Hungría 3-1 en un partido donde la figura es José Augusto. Luego ganan a Bulgaria también con goles de José Augusto y de Toger. Pero realmente en el partido contra Brasil, que es donde ya se imponía la necesidad de que presentase un poco su candidatura, Eusebio es totalmente la figura que desequilibra el partido con sus goles y la forma como completamente se traga la defensa brasileña, una defensa que, lo que decíamos antes, jugadores que estaban acostumbrados a jugar con futbolistas de talla mundial todas las semanas. Entonces, que Eusebio llegase allí y directamente fuera una auténtica pesadilla para esos jugadores, dice mucho de su nivel. Y contra Corea es que ese partido probablemente es la mejor exhibición individual de la historia de los mundiales de largo. A los 25 minutos, Corea ganando 3-0, un resultado totalmente inesperado, que viene mucho lo que habíamos hablado de las dificultades defensivas de Portugal, pero es que Eusebio en media hora mete 4 goles. O sea, en la historia de los mundiales hay pocos poke. De hecho, el siguiente va a ser el debut tragueño contra Dinamarca en el 86. Pasan 20 años y en un partido de un contexto completamente distinto. Pero es que Eusebio tarda media hora en poner Portugal por delante en el marcador. O sea, marca su primer gol el minuto 27, Corea había hecho el 3-0 el 25, o sea, 2 minutos después, y el 59 hace el 4-3. Y ya Portugal luego gana 5-3 en una jugada que es suya, pero que luego la anota José Augusto. Pero al final
un partido donde realmente vemos, para los más jóvenes, bueno, no todos jóvenes, es como ver un partido de Ronaldo, lo que dices tú, en el 96-97, por ejemplo, ese tipo de partido. Y luego al final en semifinales es un marcaje implacable de Novi Styles que impide que pueda jugar un poco más, y como luego vamos a ver también la final de la Copa de Europa del 68, es un jugador ya que está en el terreno de juego solamente para anular a Eusebio, y eso ya dice absolutamente todo lo que necesitamos saber. Es un jugador dominante de la época, pero de unos niveles impresionantes. Y ya para acabar, hemos empezado con la influencia del equipo de Benfica del 61 al 62 en esta Portugal. Yo quería decirte, preguntarte directamente que cuál es para ti la influencia de Bela Gutmann en este equipo. Yo creo que es importantísimo. No se entendería esta Portugal, yo creo, sin ese Benfica de principios de los años 60 y evidentemente sin la figura de Bela Gutmann. Duda, porque al final, aunque Otto Gloria hubiese sido el hombre que empezó el cambio en el Benfica y que tuviese ya también un poco ese estilo de juego más a la escuela brasileña, donde siempre hay una predominancia del juego ofensivo sobre el defensivo, ese equipo básicamente en la parte del centrocampo adelante, sobre todo, yo creo que la herencia de Bela Gutmann se nota sobre todo en el Benfica y en Portugal en un jugador que es Coluna. Coluna era un delantero centro, a la vieja usanza, un jugador que empezó a jugar de 9, y cuando llega Gutmann a Benfica le dice que podía ser su Idgecuti. Entonces le arrastra un poco hacia atrás en el terreno de juego y le da las llaves del equipo, y es que se descubre un jugador de una técnica, de un conocimiento táctico superlativo, y es un poco el que da el equilibrio. Luego ya la llegada de Eusebio en el segundo año de Gutmann ya directamente cambia completamente el estilo de juego. De hecho, tanto esa Portugal como ese Benfica, yo siempre digo que juega más en un 4-2-3-1 que un 4-2-4, porque Eusebio está por todos los lados. Entonces es muy complicado ver a Eusebio en el área cuando de repente le vemos coger un balón en mitad del terreno de juego, que era lo que hacía Di Stéfano, que era lo que hacía Pelé. Los grandes jugadores siempre rompen los esquemas tácticos, y Eusebio lo hacía también, y Coluna era el que daba el equilibrio, el que sostenía el equipo. De hecho, la decadencia de Benfica empieza cuando se va Coluna, ya por la edad también, que era 4 o 5 años mayor que Eusebio. Benfica sigue ganando ligas en Portugal, pero ya le cuesta competir en Europa a inicios de los 70, porque sigue teniendo a Eusebio, aunque ha venido a menos con las lesiones, pero ya no tiene su Coluna, y los jugadores que han venido tras él pues nunca han llegado a tener su nivel y su impacto en el equipo. Pues yo creo que podríamos estar hablando de esta Portugal de 1966, largo y tendido y para rato. Lo que pasa es que, claro, a mí, por ejemplo, se me acabaría la batería de la cámara, la batería del móvil, del Zoom, y no nos daría. La verdad es que es un tema que da para mucho, y por eso te agradezco muchísimo, Miguel, que te hayas pasado por aquí por Ventana Internacional para hablar de esta selección que sin duda marcó una historia haciendo un tercer puesto, pero es que hay que recordarlo en su primer mundial y con un jugador tan dominante como era Eusebio. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti por invitarme. A hablar de fútbol siempre es lo más divertido del mundo. Casi tanto como jugarlo. Muchas gracias. A ti. Bueno, y hasta aquí este vídeo tan especial con Miguel Lourenço Pereira hablando de la Portugal de 1966. Es muy especial para mí tener a personas como Miguel en este canal, porque es una fuente de conocimiento brutal. Yo, haciendo la propia charla con él, aprendí muchísimo, y es que te quedas obnubilado con la gran cantidad de conocimiento que acumulan gente tan especial como Miguel. Espero que a vosotros os haya gustado la charla tanto como a mí, porque a mí me ha encantado. O sea, a mí me ha encantado. Y nada, que si queréis que siga trayendo contenido como este, tan especial, y que evidentemente depende de la amabilidad y de estas personas que se quieren pasar por el canal y dedicarle un ratito a hablar con nosotros sobre fútbol de selecciones, ya digo, dejar un like, un comentario si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, o directamente qué os ha parecido y qué os pareció esa Portugal de Eusebio. Yo creo que para quien no lo haya visto y le guste el fútbol, es básico ponerse ese partido, sobre todo entre Corea del Norte y Portugal de los cuartos de final, del Mundial de Inglaterra 66, para por lo menos acercarse a la figura de Eusebio, a la brutalidad que era, la exuberancia y el dominio que tenía sobre el fútbol de la época Eusebio da Silva, que ya había demostrado anteriormente en el Benfica de comienzos de los años 60. Sin más, despediros, y me alegro mucho si os ha gustado este vídeo. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Un abrazo.